Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, amigos, familia, hermanos. Y, y tú, que espero seas alguien que escucha por primera vez este programa. Este es Martes de Poder. Y pues cada 15 días a las 7 de la noche, justamente pues nos dedicamos a compartir sobre esa fuente inagotable. Eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta tarde, inagotable, que es su poder. Y le pido al Señor que ese poder venga sobre tu vida, venga hoy y se manifieste y nos transforme, y a través de su palabra recibamos bendición. La verdad es que hace 15 días, si tú recuerdas, el 15 de septiembre, Día de Independencia, pues estuvimos compartiendo. El tema fue no te aísles, porque veíamos cómo es una estrategia de Satanás, ¿no? Nos quiere aislar, nos quiere apartar. Acuérdense que nuestro versículo clave pues estuvo ahí en Primera de Pedro 5, 8 y 9, fue donde hablamos, y como el apóstol Pedro pues nos dijo: estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, ¿no? Porque él anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Y aprendimos o vimos un poco sobre cómo es que caza un león de esa manera tan particular que se llama al acecho. Como el apóstol pues nos advirtió que es una estrategia satánica de Satanás, el hecho de que él nos ocupa, nos atarea y nos va acechando, ¿no? Justamente a través del sufrimiento, de la persecución, hasta que nos hace sentir solos, débiles, abandonados, alejados y muy preocupados por nuestros propios problemas. Y ahí es cuando olvidamos estar atentos al peligro, y es cuando justamente nos volvemos o nos hacemos más vulnerables a los ataques del enemigo. Entonces, pues terminé compartiéndote que el poder de Dios radica en 3 puntos. Que el primero, evidentemente, era conectarte con Dios, ¿no? A través de la lectura de su palabra, de orar, de estar en adoración, en comunión, escribir lo que tú tengas en tu corazón, esa relación con el Señor. El punto 2 fue conectar con otros, vamos a llamarlos compañeros creyentes, ¿cierto? Es decir, yendo a los servicios o participando en un estudio bíblico, en grupos, qué sé yo, compartiendo con ellos, teniendo una amistad, una familiaridad verdadera. Y el tercero era pues llegar a conectar con personas que no conocen del Señor. Y pues eso es hermoso. Los que lo hemos experimentado sabemos que como cristianos nos llena de plenitud involucrarse, ser servidor, servir en una iglesia, en un ministerio, es algo que no tiene precio, ¿no? Y que lo necesitamos para verdaderamente estar atentos. Y también veíamos hace 15 días un fragmento en Juan capítulo 6, cuando hablamos o nos mostró la escritura cómo Jesucristo alimentó a más de 5,000 personas, ¿cierto? Entonces, justamente ese va a ser hoy nuestro punto de partida. Vamos a analizar la escritura sobre esta porción y vamos a ver el poder del Señor y el poder en nuestras vidas. Pero, pues como siempre, yo reconozco ese poder de Dios, y es gracias a ese poder que un día Él me alcanzó, y seguramente te alcanzó a ti o te está alcanzando. Y es un poder hermoso porque hoy recordé una alabanza que en lo personal me gusta mucho. Tiene un par de años que la escuché por primera vez, y es hermosa porque habla de justamente cómo ese poder pudo venir a transformar nuestras vidas, ¿no? Que solamente el poder de Dios es el que nos mueve, nos hace ver nuestra imperfección, pero no para condenarnos, sino para querer ser cada día mejores. Y yo siempre quiero que tomemos un tiempo para adorar a nuestro Dios, porque es necesario, porque es un descanso también, y estos martes de poder también que sean un descanso para tu vida en el día a día, y que podamos nosotros adorar a nuestro Señor, que dio todo por ti, por mí, que es nuestro pastor, y que es el pastor que quiere que busquemos a los perdidos, a los que están confundidos, a los que necesitan paz, pero también
a todos los que estamos en sus caminos, pero cada día queremos perfeccionar y ser mejores, que vamos en esta senda de santidad. Así que yo te invito a que tomes unos instantes, si puedes, ahí donde estés, pues cierra tus ojos y vamos a adorar a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Pastor de los perdidos, amigo de enemigos, bálsamo al herido, mi sangre y mi latido, suspiro por ti, suspiro por ti. Cuánto amor hizo falta para destruir mi error. Cuál poder fue capaz de hacerme ver mi condición. Mi Señor, solo tú viste en mí una razón. Y al morir derramaste eternidad al corazón. Pastor de los perdidos, amigo de enemigos, bálsamo al herido, mi sangre y mi latido, suspiro por ti, suspiro por ti. Cuánto amor hizo falta para destruir mi error. Cuál poder fue capaz de hacerme ver mi condición. Mi Señor, solo tú viste en mí una razón. Y al morir derramaste eternidad al corazón. Cuánto amor hizo falta para destruir mi error. Cuál poder fue capaz de hacerme ver mi condición. Mi Señor, solo tú viste en mí una razón. Y al morir derramaste eternidad al corazón. Suspiro por ti,
suspiro por ti. Suspiro por ti. Suspiro por ti. ¿Cuál poder, Señor, fue capaz de hacerme ver mi condición? Y qué hermoso, Padre, que podemos suspirar por ti, anhelarte, que queremos amarte cada día más. Gracias, mi Dios, porque solo tú nos das nueva vida, nos das nuevos comienzos, nos das nuevas oportunidades, porque solo en ti tenemos milagros y esperanza. Padre, y en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo hable hoy a nuestras vidas, a nuestros corazones, y nos ayude a comprender cada día más la grandeza, nos ayude a enamorarnos cada día más, a querer trabajar cada día más por ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Wow, pues qué hermoso, ¿cierto? Qué hermoso es pues estar en este tiempo, poder tener un tiempo para adorar a nuestro Señor y en medio de esa adoración yo sé que Él obra y Él habla y Él nos transforma. Así que pues una vez más les repito que estamos en este martes de poder y como les decía, antes de ir a la alabanza, pues quisiera retomar la palabra de Dios y profundizar un poco en la parte donde la Biblia nos dice que Jesús alimentó a 5,000, incluso a más de 5,000, ¿cierto? Y por ello he titulado este tiempo como Misión Imposible, así como los que antes, ¿cierto? Veíamos películas, yo sé que saben de qué estoy hablando, pero quiero retomar hoy esta parte del Evangelio que aparece en los 4 Evangelios y ustedes saben, me han escuchado un par de veces decir que cuando yo encuentro esto que está en los 4 Evangelios me encanta, ¿no? Me encanta ver qué dice el Señor, por qué no lo repite, por qué Él quiere que nosotros entendamos algo más profundo. Y quiero iniciar en el Evangelio de Mateo, y esto está en Mateo capítulo 14 del 13 al 21. Por tiempo, y por cierto te platico, tengo hoy mucho nuevamente que decir. Si el Señor me lo permite, lo comparto todo. Si no, vamos a avanzar una parte y dejaré para dentro de 2 semanas la segunda parte. Pero no lo vamos a leer todo, como te decía. Sin embargo, el primero y el último. El primero es el 13. Empieza diciendo, Jesús alimenta a los 5,000. Y dice en el 13 que las multitudes se enteraron y lo siguieron. Ya habíamos hablado, ¿no? A Jesucristo lo siguieron y lo siguen las multitudes. Muchas veces lo siguen por los milagros, ¿cierto? Todos estaban esperando a lo mejor su sanidad, esas expresiones de poder. Y qué bueno, pero sabemos que muy pocos son los que verdaderamente deciden caminar al lado del Señor, aprender, reconocerlo y ser verdaderamente esos discípulos. Entonces, quiero marcarte que inicia diciendo que una multitud se enteró y lo siguió. Y termina diciendo, conoces la historia, el Señor dijo, no quiero que se vayan, vamos a buscar cómo darles de comer. Pues dicen solamente hay 5 panes y 2 peces o 2 pescados. Pero termina diciendo, porque tú sabes el milagro de la multiplicación, termina diciendo en el 21, los que comieron fueron unos 5,000 hombres, o sea, varones, sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces, dicen los expertos que pudieron ser 10,000 o hasta 15,000. ¿Por qué? Quiero que aprendas hoy algo también. Porque según la tradición judía, vamos a decir, las normas, las costumbres de la época, los hombres comían aparte de las mujeres y los niños. Los niños comían con sus mamás, vamos a decirlo así, o con las mujeres, y los hombres comían aparte. Así que si aquí dice la palabra de Dios que fueron 5,000 solo hombres, solo varones, sin contar a los demás, pues pudieron ser por lo menos entre 10 y 15,000 personas. Para que veas tú la grandeza de nuestro Señor, para que veas tú
la grandeza del poder de nuestro Dios, al Dios que nos alcanzó, que nos salvó y que nos pastorea. Entonces, quisiera que retomáramos el versículo ahora 20, donde dice: todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Nos lo acaban de compartir el domingo, ¿cierto? El domingo de aniversario, qué tremenda palabra, gracias a Dios. Y justamente, ¿no? 12, un número perfecto, un número de gobierno, un número de expansión. No me voy a enfocar ahí, porque evidentemente pues ya lo recibimos, ya lo estudiamos, pero sí es importante mostrarte que dice que todos comieron y quedaron satisfechos. Esto es increíble, es un milagro, por eso es algo inexplicable, porque así son los milagros, porque pues nuestro Dios se place de glorificarse. Y justamente quiero tomar ahorita un momento, a ver si te puedo compartir aquí mi pantalla para que analicemos algo. Aquí podemos ver, esto fue nuestro logotipo, vamos a llamarlo de alguna manera. Y si te das cuenta, pues aquí hay un 1 y un 2, ¿cierto? Y aquí tenemos 3 estrellas. Y estas 3 estrellas, pues el centro representa nuestra iglesia actual, ahí en San Andrés Metla. Y las 2 estrellas, pues son esas 2 nuevas iglesias, esas 2 nuevas casas que el Señor nos ha regalado en Atlautla y en la Ciudad de México. Y fíjate qué hermoso cómo en el mundo matemático, en lo normal, en lo entendible, pues un 1 más un 2 es ¿qué? Pues es 3, ¿cierto? Pero mira, cuando el Señor está por medio, esto es un 12, y te voy a decir algo más, y no solo eso, sino que esto es multiplicación, sino que esto es expansión, esto es un milagro del Señor. Y así yo quiero que hoy tengas en mente esto: una iglesia principal, 2 iglesias nacientes, pero que cuando el Señor está, pues el Señor va a hacer cosas sobrenaturales, porque Él es un Dios sobre. Entonces, si te das cuenta, ese aniversario, esos 12 años, pues representan justamente esa multiplicación, ese milagro de lo que el Señor va a hacer. Y te decía que ten en cuenta ese número 2 para lo que vamos a aprender. Y es que fíjate, si regresamos nuevamente ahí a Mateo capítulo 14, ahora vamos a tomar los versos 16 y 17. Y ahí nos dice, es cuando los discípulos le dicen al Señor: bueno, pues es que ya hay que mandar a la gente que se vaya, porque pues ¿cómo les vamos a dar de comer, cierto? ¿Cómo le vamos a hacer? Pero dice el Señor: no tienen que irse, contestó Jesús, denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Cómo se hubiera sentido si el Señor le hubiera dicho esto, no? Si el Señor le hubiera dicho, pues no se tienen que ir, simplemente denles de comer. ¿Saben qué pienso yo? Misión imposible. Y es que imagínate que con 5 panes y con 2 pescados comieron más de 10,000 personas. Imagínense que estos son los milagros de Dios, ¿cierto? Y Dios manifiesta sus milagros, es decir, su poder en tres aspectos. Uno, como una señal de identidad, ¿cierto? El Antiguo Testamento, por ejemplo, está lleno de muestras donde nuestro Señor decía: y así sabrán que yo soy Dios. Es decir, Él mostraba su identidad, quién es Él, mostraba su poderío, mostraba lo único que es Él, que Él es Dios. Otra manera de verlo sería otros milagros, otras manifestaciones de poder, los usa para enseñarnos grandes verdades. Por ejemplo, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Eso nos sirvió para entender la vida eterna, para entender que hay algo más allá, para entender que no es una historia, no es una fantasía.
Él nos enseñó a través de ese milagro y de muchos otros que no puedo extenderme el día de hoy, pero grandes verdades. Y el tercer enfoque es como este milagro de hoy y otro que vamos a analizar. Y acá pues lo que también cuando Él alimentó a los 4,000, que es el otro que te voy a platicar, es cuando vemos que Él manifestó su poder porque tuvo compasión. Si tú revisas el versículo 14, dice que el Señor tuvo compasión de la gente. Y esto nos enseña que Jesús, que Dios, que el Espíritu Santo son sensibles a nuestras situaciones, son sensibles a tu necesidad, son sensibles a lo que esté pasando. Así que aquí Él hizo este milagro donde multiplicó 5 panes y 2 peces, te lo vuelvo a repetir, para alimentar a más de 5,000 personas. Y quiero que escuches esto. Lo que al principio parecía insuficiente, en las manos de Dios fue mucho más que suficiente, es decir, fue abundante, ¿cierto? Es por eso que dice la Biblia que sobreabunda, todo lo que viene de Dios sobreabunda, todo lo que viene de Dios se multiplica. Y yo creo que frecuentemente, muchas veces sentimos, o no sé si soy el único, pero sentimos que nuestra contribución a Jesús es muy pequeña, que a lo mejor lo que hacemos pues no pinta, ¿no? Se dice por ahí de donde yo vengo. Pero ¿sabes qué? Es que Él es el Dios de multiplicación. Él multiplica y puede usar lo que podamos darle. Él lo usa. Pero es que ¿sabes qué también? Esto me muestra, este milagro de multiplicación me muestra que cuando le damos a Jesús, nuestros recursos se multiplican. Así que este es un milagro que vale la pena analizarlo. Este es un milagro del cual no nos debe quedar duda, que Dios quiere enseñarnos, que Dios quiere glorificarse, que Dios quiere mostrar su poder. Y te decía que vamos a analizar también en la multiplicación para los 4,000, que seguro también son 10 o 12,000 personas. Pero quiero llevarte ahorita a la escritura un poco más adelante, en Mateo, pero ahora en el capítulo 16, versículos del 8 al 10, dice en la NBI: al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó: hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Y es lo que te digo, puede ser que nosotros sintamos que, ¿cómo? Yo te decía ahorita, ¿qué hubiera sentido si te hubieran dicho, pues tú dales, ¿no? ¿Qué nos pasa a veces cuando queremos hacer más cosas para Dios? ¿Qué pasa a veces cuando queremos ser generosos, queremos compartir? Tal vez nos entran estas dudas, ¿no? Y aquí el Señor les dijo: ¿por qué están hablando de que no tienen pan? En la Reina Valera dice: ¿por qué piensan dentro de ustedes que no tienen pan? Y vuelve a repetir: hombres de poca fe. No solo es decirlo, tal vez muchas veces sí tenemos fe, lo decimos, lo hablamos, lo gritamos, pero Él sabe nuestros pensamientos. Él dice en la Reina Valera: ¿por qué piensan dentro de ustedes que no tienen pan? ¿Por qué pensamos muchas veces que no tenemos la capacidad? ¿Por qué pensamos que no tenemos la palabra? ¿Por qué pensamos que no tenemos la preparación? ¿Por qué? En el versículo 9 dice: ¿todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes para los 5,000 y el número de canastas que recogieron? ¿Ni los 7 panes para los 4,000 y el número de cestas que recogieron? El Señor lo hizo 2 veces. Claro, en diferentes proporciones, pero lo hizo 2 veces para que no quedara duda. Y por eso me llama la atención. Si quieres, revisemos la alimentación de los 4,000, dice la Reina Valera en Mateo 15:32 en adelante. ¿Qué fue lo que pasó? Si quieres, léelo en tu casa. Realmente es similar, pero te quiero aclarar algo: no es el mismo milagro, no te vas a dejar confundir, que algún día alguien te quiera enredar o te quiera decir que eso. No, fueron 2 milagros similares, pero a lo que te quiero llevar es que ¿sabías que este fue el comienzo de la expansión del ministerio de Jesús? Justamente por eso fue a las multitudes, porque dice que fue el momento el que detonó que el ministerio de Jesús
fuera a los gentiles. Y gentiles éramos tú y yo, los que no pertenecíamos al pueblo judío, ¿cierto? Estos dos milagros tienen eso, esa característica. Proféticamente, nuestro Señor Jesucristo fue la manera de mostrar que su evangelio iba a prosperar entre los gentiles. También está ahí en Marcos capítulo 8, si tienes oportunidad, léelo, del 1 al 10. Pero por ahora volvamos a Mateo, ¿vale? En el 15:33. Dice la Biblia: entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Fíjate, volviendo a la historia, el Señor les dijo: denles ustedes de comer, ustedes háganlo, ustedes pueden, vamos a decirlo, ¿cierto? En otras palabras. Y ellos, ¿qué fue lo que pensaron? ¿Pero de dónde? ¿De dónde vamos a tener? ¿Y en dónde estaban? Ellos vieron el lugar. ¿En dónde dice? En el desierto. Fíjate, quizás en los momentos de más sequedad, de más necesidad, de más escasez, es cuando el Señor dice: háganlo ustedes mismos. Pero yo sé que nosotros también podemos pensar: ¿pero cómo le vamos a hacer? Si ahorita tal vez no tengo recursos, si ahorita es cuando más limitado estoy. ¿Sabes qué pasó? Que ellos vieron el lugar, no vieron a su Señor. Y eso, y a pesar de que Jesucristo ya lo había hecho con los 15,000, otra vez los discípulos quedaban en shock, vamos a decirlo, ¿no? Otra vez quedaron como: ¿qué pasó, no? Y esto nos da una lección hoy, ¿no? Con cuánta facilidad nos rendimos frente a los retos y a los momentos difíciles, ¿cierto? Tal vez estamos fuertes, tal vez decimos, tal vez como los discípulos oramos, echamos fuera, hacemos, pero en los momentos de reto, en los momentos difíciles, con cuánta facilidad muchas veces nos rendimos. Y como ellos, frecuentemente también se nos olvida que si Dios nos cuidó en el pasado, como dice otra alabanza que me encanta, lo hará otra vez. No podemos permitir que eso se nos borre. En esos momentos es cuando más debemos ver cómo Dios lo ha hecho y confiar en que el Señor lo va a volver a hacer. Confiar en que es Él, que cuando lo ponemos en sus manos, Él lo hará. Marcos 6:37 en la Reina 60 nos dice: respondiendo Él, o sea Jesús, les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Imagínate, ¿cierto? Como que dijeron: ¿cómo así, Señor? Que vayamos nosotros y compremos un dineral en comida y les demos. Es más, a mí hasta esta porción me suena como si los discípulos le estuvieran faltando un poquito al respeto al Señor, ¿cierto? Porque dice: ¿qué nos estás diciendo? O sea, es como algo así, como: ¿de qué hablas? ¿Perdón? Otra vez ellos, aunque lo habían visto, dudaron. Misión imposible, ¿cierto? Por eso, ahora quiero que lo revisemos en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 6, vamos a leer los versículos del 5 al 7. Dice que cuando Jesús alzó sus ojos y vio lo que había venido a él, es decir, una gran multitud, le dijo a Felipe, uno de sus discípulos: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. El Señor siempre sabe lo que va a hacer. Él a veces nos pone estos retos, nos hace preguntas, nos cuestiona porque quiere saber qué vamos a hacer, qué vamos a decir, cómo vamos a reaccionar. Pero además porque el Señor sabía quién era Felipe. Cuando tú lees esto, no sé si te pase como a mí, te preguntas: ¿y por qué le dijo a Felipe? ¿Y por qué no le dijo a otro, a Juan, a sus discípulos más cercanos? ¿Sabes por qué? Porque Felipe era de un lugar que se llama Betsaida. Y dicen los estudiosos, y dice el mapa, la cartografía, que Betsaida es una aldea cercana del sitio donde ellos estaban, como unos 14 kilómetros. ¿Y sabes qué? Me gusta que entiendas esto, para que veas que la Biblia es certera, que el Evangelio no es inventado. Han atacado muchas veces los evangelios, que los escribieron muchos años después. Mira, esta serie de hechos históricos, geográficos, nos comprueban que la palabra de Dios es real, es verdadera, es viva, que no es un invento, que no es una alucinación, que el Señor aquí nos
muestra que todo esto ocurrió. Pero bueno, dejando esto de un lado, también se lo preguntó a Felipe. ¿Por qué? Porque él quería probarlo, pero no probarlo para hacerlo tropezar, sino para fortalecer su fe. Porque mira, en el 7 dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Qué quiere decir? Que ellos vieron ¿qué? El recurso, ¿cierto? Ellos vieron lo material, ellos vieron el dinero. Y te quiero enseñar eso también para que lo aprendas. ¿Sabes cuánto es un denario? Se dice que un denario equivalía a la paga de un obrero por una jornada completa de trabajo. Es decir, tu sueldo, lo que ganamos, 200 días de trabajo. Es decir, tal vez lo que ganamos en un año. Esa era la magnitud del reto que el Señor les estaba poniendo. Misión imposible, ¿cierto? Pero ¿qué fue lo que pasó? Que ellos perdieron de vista. Ellos no entendieron que Jesús es el proveedor, el sustentador, si se puede usar esta palabra. Y nosotros tampoco lo podemos perder de vista. Cuando nosotros lo perdemos de vista es cuando decimos yo no puedo hacerlo, yo no puedo entrar, yo no puedo tener una iglesia, yo no puedo levantar a nadie, yo no puedo ir a ayudar a los que están en necesidad ahorita, porque perdemos de vista. Y la palabra de Dios nos ha estado hablando en las últimas semanas acerca de ver a nuestro Señor como lo que es, como nuestro proveedor. Quitar los ojos de la provisión y ponerlos en nuestro proveedor. Pero ¿sabes qué es todo esto? Nos muestra, nos enseña que los discípulos estaban tan ocupados con la imposibilidad de esta tarea que no pudieron ver lo posible. ¿No será que a veces nos pasa esto? No permitamos que lo que parece imposible, aún incluso en el cristianismo, nos impida creer en lo posible. Espero que me entiendas este juego de palabras. No permitamos que lo que decimos, no, esto sí ya no se va a poder, esto ya no es para mí. Lo que se ve imposible, aún en nuestra fe, aún en nuestra relación con Dios, no nos impida creer en lo que sí es posible. Porque para Dios no hay imposibles. Una misión imposible para nosotros, ¿sabes qué es? Es solo una oportunidad para el poder de Dios. Quiero que te grabes esta frase. Una misión imposible para nosotros es solo una oportunidad para el poder de Dios. Ese es el mensaje del día de hoy. Que tal vez para nosotros es imposible, y esto lo sabemos y lo creemos, pero realmente simplemente es una oportunidad que busca el Señor para manifestar su poder. Y cuando estemos en dificultades, reflexionémoslo, recibámoslo y pensémoslo así, para que Dios se glorifique. Tengo un par de detalles más que quisiera analizar. No sé realmente si ya me pasé de tiempo, pero vamos a darle para adelante. Quisiera ir ahora y verlo en Lucas capítulo 9, en la Reina 60, versículo 14, vamos a empezar ahí. Dice, y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Así lo hicieron, fíjate, obediencia. Y en el 16 nos dice, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y por eso yo te decía, ten en mente esta imagen de estas 2 iglesias nacientes de pura vida, porque son esos 2 pescados, ¿cierto? Que cuando se ponen delante de Dios, cuando se ponen en oración, cuando se ponen bajo la bendición de nuestro Señor. Dice aquí varias cosas. Dice aquí que Él les dijo a los discípulos, pónganlos delante de la gente. Y eso es lo que Dios hace cuando manda a los pastores a iniciar una obra, a los misioneros, a los servidores. El Señor está poniendo ese pan, ese alimento espiritual para que se multiplique, para que el reino de Dios, para que la iglesia de Cristo crezca. Y dice, pónganlos delante
de las personas, de los que lo necesitan, de los hambrientos, de las multitudes. Pero también dense cuenta, los discípulos hicieron lo que pudieron, ellos fueron obedientes. Si te diste cuenta, les dijo, háganlo sentar, y ellos lo hicieron. Es decir, que ellos hicieron su parte, lo que estuvo a su alcance. Recolectaron lo que había disponible, lo vimos anteriormente, organizaron a la gente, ¿cierto? Porque los hicieron sentar, etc. Pero dice acá, dieron el paso extra, se unieron y lo pusieron en oración, ¿cierto? Aquí no dice específicamente, dice que el Señor oró, pero estoy seguro que ellos oraron con nuestro Señor. Lo pusieron en oración y en respuesta, ¿Dios qué hizo? Hizo lo imposible. Así que haga usted lo mismo, hagamos lo mismo. Pongamos en oración y Dios va a hacer lo imposible. Hagamos de nuestra parte lo que está a nuestro alcance. No nos limitemos, no esperemos, ni sintamos que no estamos capacitados ni preparados, y Dios hará lo imposible. Haga lo mejor que esté en sus posibilidades y en sus recursos, y pida a Dios que Él haga lo demás. Pidámosle al Señor que Él haga lo demás. Pero bueno, regresemos al versículo 11, un poquito más atrás de lo que te leí. A mí me gusta así, a veces me gusta ir adelante y atrás para comprender mejor. Y dice, y cuando la gente lo supo, le siguió y Él les recibió. Estoy hablando de las multitudes. ¿Y qué dice? Y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Y esto es lo que queremos hacer. Esto es lo que Dios nos está permitiendo hacer en estos 12 años. El domingo nuestro apóstol le decía a los pastores, ¿no? Y recíbelo tú en tu corazón. Tal vez tú dices, pues bueno, yo no soy pastor, yo no tengo... No, el Señor te quiere usar. Y dice aquí que Él los recibía. ¿Y de qué les hablaba? Del reino de Dios. Claro, también los sanaba a los que necesitaban ser curados, su poder. Pero mira lo hermoso, Él dice que primero les hablaba del reino de Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice, Jesús los recibió y les enseñó acerca del reino de Dios. Y ese es nuestro llamado, enseñarles. Yo me pongo delante de esta cámara cuando el Señor así me lo permite, para enseñarles acerca del reino de Dios, para enseñarles acerca del poder de Dios. ¿Sabías que el reino de Dios fue el centro de la enseñanza de Jesús? Eso fue lo que se dedicó Jesucristo, a hablarnos del reino. Y tú puedes decir, bueno, pero pues el reino es el día que me muera, o el reino no sé cuándo va a ser. Sabes que el reino de Dios empieza en los corazones de quienes creemos en Jesús, de quienes lo nombramos nuestro Señor. Mira, Lucas 17:21 en la Nueva Traducción nos dice, nunca podrán decir, aquí está o está por allí, hablando del reino. Dice, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. La traducción dice, o el reino de Dios está dentro de ustedes. Otra traducción dice, o el reino de Dios está a su alcance. Es decir, cuando Jesús vino, Él es el reino de Dios. Cuando lo recibimos, dice, está dentro de ustedes, ahí está. No nos pueden decir, es aquí, es mañana, es si haces esto, si haces lo otro. No, el reino de Dios ya está entre nosotros y está dentro de nosotros. El reino de Dios está a nuestro alcance. Nada más que, ¿sabes qué? Está a la vuelta de una oración. Está a la vuelta que tú, un día cualquiera, como siempre te lo comparto en este espacio, decidas abrir tus labios y reconocer al Señor como tu Salvador. ¿Existe alguna misión imposible que sabes que Dios desea que tú hagas? Piénsalo un instante. Piénsalo un momento, yo sé que sí. Y es que, ¿sabes qué? Yo quiero pedirle al Señor que use estas dos iglesias, y claro, a Pura Vida San Andrés, y que te use a ti, que me use a mí, que nos use a todos, como esos dos pescados, para multiplicación de salvación y para hacer lo imposible aquí en esta tierra. Y que tú y yo seamos esos panecillos en sus manos, que seamos como ese joven que acercó lo que tenía, que se lo dio al Señor y el Señor lo usó grandemente. ¿Qué te parece si oramos por eso?
Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás, que inclines tu rostro y que reconozcamos a nuestro Señor, a su poderío, y le demos gracias y le pidamos: Señor, gracias por estas 2 iglesias que tú nos has concedido. Gracias porque este no es simplemente un número. Esto representa el milagro de multiplicación en salvación, el milagro de multiplicación en familias restauradas, en hogares reconstruidos, en cadenas rotas, en varones que se plantan como cabeza y no cola, en mujeres virtuosas que tú formarás, Señor. Te doy gracias por esas dos que como esos peces, esos pescados, Señor, tú multiplicarás en el nombre de Jesús. Declaro expansión, Señor, de tu reino aquí en la tierra, porque tu reino ya está en nosotros. Hoy lo aprendimos, porque tu reino, Señor, eres tú, Señor Jesucristo. Tu reino es tu palabra. Tu reino está aquí al alcance nuestro. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que ese poder multiplicador venga hoy sobre nosotros, que ya no nos sintamos incapaces, que no veamos nuestro lugar, que no veamos nuestros recursos, que no veamos el dinero, que no veamos nuestras limitaciones, sino que te veamos a ti. Padre, gracias porque un martes más nos has permitido escudriñar acerca de tu poderío, Señor, acerca de tu amor, porque poder y amor van de la mano. Y en el nombre que sobre todo nombre es, yo te pido, Señor, que hoy venga salvación, que entendamos que un día te recibimos y, Señor, ponemos todo en tus manos y tú haces todo lo demás para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, ato y revoco toda obra de oscuridad, todo pensamiento que ha querido levantarse en contra de tu palabra, en contra, Señor, de los designios que tú tienes para cada uno de nosotros. Y declaro prosperidad, bendición, sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados. El Señor les bendiga, Cristo les ama y que tú y yo seamos multiplicados para la gloria de nuestro Señor.